La violencia de género está presente en la vida cotidiana de la sociedad chilena y se puede comprobar de diferentes maneras. A través de este documental, queremos analizar este tópico para luego, al finalizar, proponer algunas soluciones además de una conclusión para que así, de alguna manera, podamos superar de una forma realista la violencia ejercida hacia el género femenino. A continuación, presentamos en el contexto chileno el cómo se presenta y presencia la violencia de género insertada gracias a la cultura del patriarcado, desde la perspectiva crítica feminista. Comenzando con las distintas definiciones de la violencia de género y desigualdad, Durkheim sostiene que las diferencias entre los hombres y las mujeres se deben fundamentalmente a variaciones genéticas, aunque ello no implique que solo sean innatas. Durkheim acepta la subordinación de las mujeres por razones de cohesión social, ya que considera que su identidad y situación social están en gran medida determinadas por su capacidad reproductiva y el cuidado de los niños. En contraste al pensamiento de Durkheim, y dentro del contexto chileno, el programa CERNAM, que utilizaremos para analizar nuestra hipótesis, define la violencia de género como una de las principales problemáticas sociales en Chile. Las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia de parte de sus parejas o de su entorno, que van desde el control hasta la agresión física. Esto se justifica porque en muchas culturas, incluida la chilena, todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. La violencia afecta a mujeres de cualquier edad, condición económica y social y de cualquier religión. Puede ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en los lugares de estudio y en los espacios públicos. Pasando a la perspectiva crítica feminista, la cual será nuestro foco principal para analizar y demostrar nuestra hipótesis, a pesar de poder ser abarcado mediante diversas perspectivas, el feminismo tiene como raíz la teoría social, ya que siempre implica indirectamente la posición social de la mujer. Todas las teorías feministas tienen consecuencias de orden social causadas por el intento de lograr su objetivo, buscar un cambio en la sociedad. Cada una de ellas se basa en el concepto de que la mujer siempre ha estado en desventaja y bajo dominación, solo por el hecho de ser mujer, relacionándolo de forma directa con la definición del CERNAM en cuanto a este tipo de violencia. La teoría crítica feminista se divide en tres perspectivas: radical, liberal y socialista. De acuerdo a lo que ocurre en el contexto chileno, nos basaremos en la perspectiva socialista, la cual define que la opresión de las mujeres se debe a la confluencia del sistema patriarcal y capitalista. Las feministas y los aliados socialistas creen que la sociedad debe ser reestructurada para terminar con la propiedad privada y la esclavitud doméstica, dar lugar a alguna fórmula de colectivización de las tareas del hogar y del cuidado de las y los hijos, lograr una liberación sexual tanto de mujeres como hombres y crear la condición para poder un alto a la violencia de género. A continuación, hemos realizado varias entrevistas para diferentes personas. A estas personas le hemos consultado la edad, el sexo y la clase social que se consideran. Luego procedimos a mostrar imágenes, las cuales representan algún tipo de violencia de género, en orden de saber la opinión de las personas a las que le estábamos preguntando. Queremos saber qué entienden por violencia de género y cuál de las imágenes sentían que era violencia. Luego de que las personas respondan, nosotros preguntamos si alguna vez han experimentado o vivido algún tipo de violencia de las que aparece en las imágenes. Bueno, yo tengo 24 años, de género soy hombre, obviamente, masculino, y de clase social normal, por la clase media. La edad, tengo 21, y la clase social. La que tú creas de verdad, creo que la hace tu social. Tengo 24 años, soy sexo masculino y clase media. Bueno, mi edad son 24 años, soy sexo masculino y me considero clase social, clase media. 18 años, y clase media. ¿Cuál es la edad? 69 años, masculino, media baja. 16, masculino. ¿Por? Mi edad 44, y clase social media. Los del golpe a la mujer, maltrato a la mujer, ¿sabes? Y maltrato en colegios, bullying, todo eso. ¿Qué número? En el 11. Ya. No. Mi edad
4? Ninguna. Sí, la 3 sí. Pero... La 3 como que alguien te puede hablar mal y te puede lastimar porque igual te puede lastimar. Entonces yo creo que igual me ha pasado, pues sí, y en 24 años te puede pasar algo así, es normal. Ya. La violencia, la número 3, sí, la he experimentado porque a veces hemos lastimado igual con palabra a persona, entonces es algo que se va a dar siempre, o sea, no se puede evitar, pero ha pasado, me ha pasado a mí por lo menos. Y la 4 no la he experimentado, no agredido por ejemplo una mujer nunca. Ya. ¿Sí? ¿Y qué número? No. Supongo que no. Específicamente en las imágenes no, pero el tema es del bloqueo de sexualizar, digamos, alguna situación con uno, sí. Para demostrar nuestra hipótesis, nos basamos en diferentes estudios y estadísticas sobre la violencia de género femenino en Chile. Una encuesta nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales, realizada por el Ministerio del Interior en el año 2008, informó que la prevalencia de cualquier tipo de violencia doméstica contra las mujeres de 15 a 59 años alcanzaba un 35,7%. Del total de estas mujeres, el 32,6% había sido simultáneamente víctima de violencia psicológica, física y sexual. Otra investigación de la ONU llegó al resultado de que 3 de cada 4 personas han sufrido acoso sexual callejero en Chile en los últimos 12 meses. Es decir, un 75% de la población. En el caso de las mujeres, la cifra llega al 85%. La encuesta también reveló que los casos de acoso sexual callejero son frecuentes. 2 de cada 5 personas ha sufrido roces o tocaciones en el espacio público y un 23% de las mujeres ha sufrido algún tipo de acoso grave, persecución, exhibicionismo, masturbación. De acuerdo a la información de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red, al 31 de julio de 2014, 36 mujeres habían sido asesinadas a causa del machismo. Eso es más de una mujer cada semana. Para la Red, articulación nacional fundada en los años 90, la violencia contra las mujeres no corresponde a hechos aislados, sino que a expresiones de un sistema de valores y creencias que las reproduce y refuerza constantemente. A continuación, anunciaremos nuestra conclusión, y queremos hacerlo a través de responder las 4 preguntas sociológicas del libro de Anthony Giddens, además de respaldarnos de las investigaciones y entrevistas realizadas. Primero, ¿has this happened over time? A pesar de que se ha avanzado en relación a los derechos de la mujer, como bien sabemos, desde la antigüedad, los hombres han tenido cargos importantes en la sociedad, tales como sacerdotes, historiadores, sirvientes del monarca o intelectuales. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué ocurre con las mujeres? O ¿what happened? Lo que las mujeres han experimentado o han hecho no fue escrito junto a los hombres en el pasado, sino que fue omitida la historia de las mujeres y su participación, narrando la mayoría de la historia desde el punto de vista del patriarcado, haciendo lo más importante. Por consiguiente, a pesar de los significativos avances realizados a través de los movimientos sociales en los años 60, podemos notar que hoy en día la sociedad moderna ha estado naturalizando y normalizando cada vez más el cómo los hombres tratan a las mujeres. Además, quisimos utilizar las imágenes de las entrevistas como medio para demostrar cómo la symbolic interaction nos muestra hasta qué punto las personas han normalizado el tipo de violencia verbal, por ejemplo, en las canciones de reggaetón, también física y psicológica, por medio de la publicidad en las calles, revistas y en los propios afiches de propagandas de concejales, que las mujeres sufren hasta cotidianamente en la sociedad. Pero, ¿esto sucede solamente en Chile? ¿O did this happen everywhere? Recientemente, las mujeres pertenecientes a Miss Perú 2017 declararon a modo de denuncia contra la violencia de género la tasa de femicidios ocurridos en su país. Además, Ashley Judd argumenta en su charla How Online Abuse of Women Has Spiraled Out of Control, la misoginia, odio a la mujer, que la Internet ha provocado hacia los derechos del género femenino y lo importante que es que termine, por medio de la alfabetización de los medios digitales y el enfoque de género, entre otras cosas.
What underlies this phenomenon? Finalmente podemos concluir por medio de la investigación realizada hacia los dos tipos de género que hoy en día está normalizado en la naturaleza de algunos hombres el hecho de que la violencia de género es solo mediante el tipo de violencia psicológica y o física. Específicamente de los 6 hombres que contestaron a la pregunta ¿cuál de las siguientes imágenes consideras violencia?, solo un joven contestó que todas las imágenes le parecían violencia. Además, en relación con sus experiencias personales emitidas en la segunda pregunta, la mayoría ha sufrido algún tipo de violencia física o psicológica. También queremos agregar que, como podemos ver en los gráficos, las imágenes más elegidas por los entrevistados son las números 3 y 4, y la mayoría de las personas que eligieron estos números son hombres, lo que nos demuestra que para ellos la violencia está relacionada solamente con la agresión física y o verbal, ya que los demás tipos de violencia no les afectan el grado que a las mujeres sí. Esto sucede porque vivimos en una sociedad que tiene sus bases fundadas en el sistema del patriarcado, por lo que los hombres tienen cierta protección hacia los tipos de violencia. Por otro lado, la mayoría de las personas que han elegido el resto de las imágenes como violencia de género han sido mujeres, lo que demuestra que las mujeres son las principales afectadas en los otros tipos de violencia. Además, podemos concluir que las violencias económica, publicitaria, psicológica, sexual y social han sido naturalizadas en la sociedad y en las mujeres. Esta sería la justificación de por qué los hombres solo eligen las imágenes 3 y 4, que son las imágenes de violencia explícita y no las implícitas, porque los hombres creen que las imágenes son normales y o creen que no deberíamos intervenir en la decisión de las mujeres al elegir un trabajo. Una posible solución desde nuestro punto de vista es culturizar a la sociedad chilena mediante la pedagogía feminista, cuyo objetivo es generar procesos de reflexión y nuevas prácticas, proyectando una emancipación integral con la intención de interiorizar las batallas contra la cultura patriarcal, promoviendo la libertad y fortalecimiento de las mujeres para construir de manera colectiva una sociedad más libre y democrática. Nuestra segunda recomendación es el fortalecimiento de las leyes en torno a este tema, conjunto de la promoción y organización de talleres, charlas en espacios públicos o más privados dentro de los colegios, universidades o lugares de trabajo, donde se hablen temas de violencia de género, tipo de violencia, patriarcado, entre otros. Además, que se logre ampliar el concepto de violencia para entender que la mayoría de las mujeres sufren agresión a su género todos los días, ya sea desde su propia casa hasta el transporte que usan para ir a su trabajo y finalmente en el mismo.